Conferencia siempre relativa al nuevo proceso penal. Bien, el tema se llama los mecanismos de simplificación en el nuevo proceso penal. Lo primero entonces que hay que mencionar es cuál es la dinámica, el esquema del nuevo proceso penal. El Código Procesal Penal data del año 2004 y está vigente desde el año 2006. Está vigente ya casi en la mitad del país. Y últimamente se ha puesto en vigencia el Código Procesal Penal para la investigación y juzgamiento de los delitos que cometen los funcionarios públicos. Es más, en Lima está vigente ya en toda Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro. Y el 1 de junio de este año, la próxima semana, este mismo capítulo del Código Penal entra en vigencia como el nuevo Código Procesal Penal en todo el país. De tal manera que el nuevo código es una institución, es un sistema normativo que es de necesario estudio y trabajo e investigación. Y todo lo que tenga que ver con el nuevo Código Procesal Penal hay que estudiarlo. No solamente la normatividad, sino la forma de intervenir en los procesos judiciales con el nuevo código, lo que algunos le llaman técnica de litigación oral y el que yo le denomino técnica de intervención oral. Pues bien, el nuevo Código Procesal Penal es un modelo de corte acusatorio. Esto significa que priman los principios acusatorios de oralidad, la contradicción, la concentración, la inmediación y obviamente el debate. Tiene básicamente 5 etapas. Una etapa de investigación preliminar, una etapa de la investigación preliminar es la investigación fiscal o policial, una segunda etapa que es la etapa preparatoria, lo que antes era la instrucción, una tercera etapa es la etapa intermedia donde se decide si se pasa o no se pasa a juicio oral, otra fase principal es la etapa de juzgamiento donde se examina la prueba en el juicio bajo las características del acusatorio, y la última fase es la fase de ejecución, es decir, cuando el juez sentencia, lo que sentencia tiene que ser ejecutado. El juez juzga y además hace ejecutar lo juzgado. Entonces la decisión de la ejecución le corresponde al Poder Judicial, a los jueces, con el auxilio de los fiscales en el extremo del pago de la reparación civil. 5 fases. El proceso ordinario tiene 5 fases. El fiscal inicia la investigación preliminar. Hay elementos de prueba, pasa a la investigación preparatoria, continúa con la investigación del mismo fiscal. Si hay pruebas para acusar, acusa, y si esto es así, se produce una especie de control de la acusación fiscal, y esto se lleva a cabo en la fase intermedia. Si el juez que hace la diligencia de control de la acusación fiscal admite las pruebas del fiscal y la acusación misma, vamos a juicio oral. Entonces el mismo fiscal de la investigación preliminar es el mismo de la preparatoria, es el mismo del control de la acusación, y es el mismo que va a ir al juicio oral. Esto es, digamos, el esquema del código bajo un sistema ordinario de proceso penal. Existe un solo proceso ordinario. Y ese es el esquema: investigación preliminar, preparatoria, intermedia, juzgamiento. Pero además el código tiene procesos especiales. Y dentro de los procesos especiales está el proceso inmediato, que es lo que vamos a ver ahora, el proceso de terminación anticipada, el proceso de querella, el proceso de faltas, el proceso de colaboración eficaz, el proceso que se sigue contra los funcionarios del Estado, los funcionarios públicos, y el proceso de seguridad. Entonces, existe un proceso ordinario y existen procesos especiales. Algunos de estos procesos especiales, como el de la terminación anticipada, el proceso de colaboración eficaz, tienen mecanismos de premiación. Fíjense, en el proceso penal se cruza, en el proceso ordinario y en los especiales se cruzan mecanismos de derecho penal premial. En el proceso ordinario, mecanismos premiales que se introducen obviamente en los códigos modernos, pero también en los procesos especiales. Entonces, en un proceso penal ordinario existen mecanismos de premiación o criterios de oportunidad. Estos son el principio de oportunidad y este es también la llamada conformidad con la acusación fiscal que se produce en la fase del juicio oral. Entonces el proceso ordinario tiene mecanismos de simplificación, principio de oportunidad y conformidad con la acusación fiscal, lo que se conoce como el código antiguo como conclusión anticipada. Y dentro de los procesos especiales existen también mecanismos de premiación. Uno se da con la terminación anticipada. La terminación anticipada es un proceso especial que posibilita que el fiscal y las partes imputadas y su abogado lleguen a un acuerdo sobre la pena y reparación civil. Si esto se produce, el imputado es sentenciado pero con una pena menor. Y en el caso de la colaboración eficaz también. Si el imputado se acoge a la colaboración eficaz y esto se verifica y se comprueba, él se beneficia con una reducción de la pena, con una eximente de pena, entre otros casos.
Entonces encontramos nosotros que en el proceso ordinario y en los procesos especiales, en algunos, existen mecanismos de premiación, mecanismos de derecho penal transaccional o de derecho premial. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero paso a ver lo que es la primera parte de la diapositiva, que tiene que ver con el llamado principio de oportunidad, ¿no? Estamos todavía dentro del proceso ordinario, principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? El principio de oportunidad es toda una institución procesal. No se trata de un principio como el principio de oralidad, de contradicción, de inmediación. No. Es la denominación que se le da a una institución justamente para llamar la atención y buscar su aplicación pronta e inmediata. Se le llama principio de oportunidad porque se opone al llamado principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? El principio de legalidad es entendido como el cumplimiento de las normas de procedimiento penal. El principio de legalidad procesal. Pero también tiene otra lectura. Se habla del principio de legalidad cuando se estima que toda conducta delictuosa tiene que ser investigada, tiene que ser sancionada y obviamente su autor reprimido. Entonces, partimos de que toda conducta debe ser investigada y sancionada, excepto en los casos en donde es posible la aplicación del principio de oportunidad. Entonces, el principio de oportunidad es una excepción al principio de legalidad. Toda conducta se sanciona excepto en estos casos. ¿Qué casos? Los casos que la ley señala. ¿Cuáles son los casos que la ley señala? Los que están previstos en el artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal y que antes estaban en el artículo 2 del Código Procesal del año 91. Entonces, el principio de oportunidad aparece como una respuesta política o criminal del Estado. Fíjese, el Estado no puede investigar y sancionar todas las conductas delictuosas. Esto es imposible. Se sobrecarga el trabajo. Y una fórmula de reducir la carga procesal, beneficiar al imputado, beneficiar al agraviado y también al propio sistema y al trabajo de los jueces y fiscales es identificar qué conductas delictuosas no generan interés público en la investigación y sanción. Entonces, nos encontramos ante una figura delictuosa como la usurpación, la estafa entre A y B, la apropiación ilícita, los delitos llamados de bagatela. Ese tipo de conductas delictuosas solamente interesan a dos partes, a la parte afectada y a la parte que cometió la infracción. La ley establece, y dentro de este esquema de política del Estado, de que en estos supuestos es posible que estas personas, estas partes en conflicto lleguen a un acuerdo y solucionen el problema bajo la intervención del fiscal. Si esto se produce, la investigación se archiva. Y esto es positivo porque de esa manera los fiscales y los jueces tienen mayor tiempo para investigar y sancionar los casos más graves. En esencia es el principio de oportunidad. ¿Cuáles son los casos que establece la ley? Está en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Pero interesa saber cuál es el fundamento. El fundamento, uno de ellos es, obviamente, el de la política criminal del Estado. De tal manera que se implementa un mecanismo de selección de los delitos para buscar aquellos que son de menos intensidad, los llamados delitos de bagatela. El 90% de los delitos que prevé el Código Penal caen bajo los supuestos de oportunidad. El 90%. Ahora, ¿la aplicación de la oportunidad es obligatoria? No, excepto en algunos casos que lo veremos después. Es facultativa. Sin embargo, el mismo Código establece la figura del acuerdo reparatorio. En estos casos sí se obliga al fiscal a que promueva la aplicación de la oportunidad. Si hay acuerdo, bien. Si no hay acuerdo, se sigue el procedimiento. En principio es facultativo. Pasamos. Fundamentos de la aplicación de la oportunidad: la escasa relevancia de la infracción penal. Hay ausencia de interés público. ¿Cómo identificamos nosotros el interés público? ¿Cuándo sabemos que un hecho delictuoso genera o no genera interés público? Hay casos que daños a la propiedad entre A y B que son vecinos. ¿Interés público? No. Estafa. Le estafaron con $200, $300. ¿Interés público? No. El interés público se identifica con aquello que genera alarma en la sociedad, alarma social. Todo lo que genera alarma social se identifica con lo que es interés público. Venta de drogas al menudeo, por ejemplo, es interés público. Estafa en gran cantidad de personas agraviadas, oye, eso interesa a la colectividad. Interés público es un elemento crucial en el tema de la aplicación de la oportunidad. Pero también se fundamenta la aplicación de la oportunidad en los mecanismos de prevención especial. ¿Qué se busca? Se busca que el infractor acepte los cargos, le repare el daño, se le da la oportunidad de evitar un proceso judicial,
se le da una oportunidad para que se porte bien después. Por eso es que también se llama principio de oportunidad. Ahora bien, ¿cuántas veces se le puede dar la oportunidad a alguien? ¿O cuántas veces se aplica el principio de oportunidad? El código no dice 1, 2, 3 veces, no dice nada. Aquella persona que conduce su vehículo en estado de ebriedad, lo detiene la policía, ¿se le puede aplicar el principio de oportunidad? Sí, sí. Se archiva la investigación para su reparación civil. A cabo de 2 meses, nuevamente conduce en estado de ebriedad. No ha calado el tema de la oportunidad acá. Sigue insistiendo en la conducta delictuosa. ¿Nuevamente se puede aplicar? Sí se puede aplicar. ¿Qué hacen algunos colegas fiscales cuando aplican la oportunidad? Muy bien, se archiva la investigación, se archiva todo, pero se cursa un documento, un oficio al Ministerio de Transportes. Y Transportes le puede sancionar administrativamente con la cancelación o la suspensión de su licencia de conducir. Pero en principio no hay límite para la aplicación del principio de oportunidad. Pueden ser 1, 2 o 3 veces. La idea central es darle una oportunidad al sujeto para que se comporte bien, para que se conduzca mejor en su vida cotidiana. El fundamento político que no lo hemos mencionado, se permite sobreseer un proceso en razón de infracciones de bagatela. Los aspectos pragmáticos. Obviamente la aplicación de la oportunidad evita el efecto de penas cortas. No tiene sentido las penas cortas, aunque en las últimas semanas existe una tendencia política, obviamente, para sancionar todo tipo de conductas delictuosas, incluso las faltas. Esto puede generar un problema de sobrepoblación penal. Habría que manejarse con mucho cuidado. Hay una propuesta política en ese sentido. Todo se va a sancionar. Estoy diciendo sancionar penalmente hablando, es decir, los hurtos de celulares, de carteritas, con poco monto de dinero, cárcel. Y esto es peligroso desde el punto de vista político criminal del Estado. Pasamos. El principio de oportunidad, además, ha sido coencomendado para su aplicación al fiscal. En todos los países donde se aplica un nuevo Código Procesal Penal, se le encarga su aplicación al fiscal. ¿Por qué el fiscal? Porque el Ministerio Público es el órgano encargado de la persecución de los delitos. Es el que tiene en su poder el ejercicio de la acción penal. Él decide si se inicia la persecución o no, o si se archiva. Por eso es que a él se le comienda que domine este espacio de aplicación de la oportunidad. ¿El Poder Judicial o los jueces tienen posibilidad de aplicar criterio de oportunidad? Código Penal, artículo 61, 63 o 64 del Código Penal, hay una figura que se llama la exención de pena. Los jueces pueden eximir de pena en atención a ciertas circunstancias personales del sujeto y a las circunstancias propias del hecho delictuoso. Sí, lo que pasa es que está con otro nombre. En el derecho comparado se encarga la aplicación de la oportunidad fiscal. En nuestro sistema lo aplica el fiscal, lo domina el fiscal, lo aplica en la investigación preliminar y cuando lo quiere aplicar en la investigación preparatoria, él se lo propone al juez y el juez lo decide. En otras palabras, durante la investigación preliminar el fiscal decide si archiva o no la investigación aplicando el principio de oportunidad. En la investigación preparatoria, él lo promueve, pero quien lo decide es el juez. Pasamos. ¿Cuál es el atractivo de la oportunidad? El imputado acepta los cargos y se evita todo el proceso penal, pero paga su reparación civil. Se puede aceptar, o el imputado puede aceptar la aplicación de la oportunidad sin ser el autor del hecho delictuoso, solo por liberarse del proceso penal. En verdad lo puede hacer. El asunto es que hay que hacer un control de legalidad, porque está aceptando la comisión de un hecho delictuoso. A veces hay personas que quieren liberarse de la investigación, no quieren ir a las citaciones. Acepto, no importa, pero no es el tema, porque además el fiscal, además de aplicar el principio de oportunidad, es defensor de la ley. Y si no hay delito, o no es el autor, no puede aplicar el principio de oportunidad, no debe hacerlo. Los supuestos de oportunidad están previstos en el artículo 2 del Código Procesal Penal. El Código establece 3 supuestos de oportunidad, en otros países hay hasta 5 supuestos de oportunidad. El primer supuesto de oportunidad tiene que ver con el agente afectado por el hecho delictuoso. Este es el caso típico del agente que con ocasión de la comisión de un hecho delictuoso sufre la consecuencia del mismo, él o la persona cercana a él. El sujeto que conduce su vehículo en estado de ebriedad y por una acción negligente, obviamente a él, queda gravemente herido, él o su cónyuge o su hijo. En estos casos se estima de que la pena que se le aplicaría sería mucho menor a lo que él ha sufrido realmente. Entonces esta figura
prevista en el Código hace de que no se le sancione penalmente. La pena ya es inapropiada, resulta innecesaria la pena. Se prevé para los delitos culposos y también para los delitos dolosos. Es el caso también en los hurtos agravados. El sujeto sustrae una cartera, sustrae dinero o joyas, cruza la pista y lo atropella un vehículo y queda gravemente herido, queda inválido. ¿Proceso penal? Claro, se aplica el principio de oportunidad. El Código establece los parámetros. O el sujeto que entra a una casa sustrae joyas, escala la pared y cuando sale de la casa se cae y se fractura la pierna. ¿Proceso penal? La ley establece posibilidad de aplicación de los mecanismos de oportunidad. Porque en estos casos, como decía, la pena es innecesaria. El segundo supuesto es el que más aplicado, y es el de la mínima lesividad de la infracción, o mínima gravedad de la infracción. Se trata del supuesto en donde el hecho delictuoso no es de intensidad, son hechos delictuosos de bagatela. Y acá hay dos elementos de juicio a tener en cuenta. Primero, que se trata de delitos leves. Y segundo, que no hay interés público en la persecución de ese delito. Se excluye de esta posibilidad si es que el agente que comete la infracción es un funcionario del Estado, funcionario público. Es el caso del policía, ¿no? Si el policía comete una infracción en ejercicio del cargo, no se puede aplicar el principio de oportunidad. Si fuera luego del ejercicio del cargo, en su periodo de vacaciones, fuera del horario de trabajo, sí se puede aplicar, pero en el ejercicio del cargo nunca. En rigor, el principio de oportunidad excluye a aquellos funcionarios públicos. No se aplica en caso de ellos, porque ellos están obligados a un deber, obviamente, ante el Estado. Y por último es la mínima culpabilidad de la gente. Se trata de uno de los supuestos de oportunidad donde se tiene que analizar las posibilidades de culpabilidad de la gente. Si es cómplice secundario, si es cómplice primario, si el caso quedó en tentativa, si se trata de una persona que tiene un cierto estado de imputabilidad disminuida, si hay confesión sincera. En estos casos, si ustedes se dan cuenta, se le faculta al fiscal, para que él pueda establecer ciertos razonamientos sobre la culpabilidad de la gente, algo que no es propio de los fiscales. La culpabilidad siempre ha sido materia de labor jurisdiccional, y en este caso se le permite al fiscal hacer ese tipo de graduaciones. Entonces, si un hecho delictuoso donde el sujeto actuó como cómplice secundario, sí se podría aplicar, teóricamente hablando, el principio de oportunidad. El fiscal lo tendría que fundamentar, obviamente. Entonces tenemos tres supuestos de aplicación del principio de oportunidad. ¿Es obligatorio el pago de la reparación civil? Sí. ¿Se puede renunciar al pago? Sí. Fíjese. El sujeto conduce su vehículo haciendo taxi por la avenida Javier Prado. Sube un pasajero y se sienta adelante. Va por una avenida de estas que hay por aquí, por San Isidro. Para en un semáforo y se acerca un grupo de personas vestidas de manera muy alegre. Y se le avalanchan al taxista por las ventanas y por las puertas. El chofer se asusta. Y el chofer, además de conducir y trabajar como taxista, es policía. Saca su revólver y se le escapa un disparo que justamente le da en la pierna de su pasajero. Obviamente los que intentaban ingresar al vehículo se fueron. ¿Qué hizo el chofer? Lo llevó directamente a la clínica Ricardo Palma. Se le atendió, etc. Pero es un caso de orden penal. Eran unas lesiones por negligencia, culposas. Se investigó y se aplicó el principio de oportunidad. ¿Qué dijo el agraviado? Renuncio al pago de la reparación civil, porque el señor me ha llevado a la clínica, cubrió los gastos de asistencia médica, me cubrió los gastos de trabajo, yo no quiero más. Sí se puede hacer. Incluso el pago de la reparación civil no solamente es en dinero, también puede ser en bienes. Algunos donan libros, o regalan algunos bienes muebles, móviles, etc. Es decir, esta fórmula de reparación civil es manejable. No es que el fiscal fije los montos, las partes reunidas, el imputado y su abogado, si es que lo hay, el agravado y su abogado, si es que lo tiene. Los dos se ponen de acuerdo
y le dicen al fiscal, sí, hemos llegado a este acuerdo, punto. Y el fiscal acepta los acuerdos. El fiscal no es un conciliador. La fórmula de la oportunidad no es una conciliación, no es una transacción. El fiscal le explica a las partes qué es lo que dice la ley y deja que las partes se pongan de acuerdo. Y el fiscal tiene que respetar ese acuerdo. En todo caso, lo que puede hacer el fiscal es exhortarlos. Por ejemplo, un caso de homicidio culposo, muerte de un menor, de un niño. Las partes llegaron a un acuerdo de un pago de 450 soles como reparación civil. Al fiscal le pareció poco y les exhortó para que nuevamente se pusieran de acuerdo porque se trataba la vida de un niño y los padres estaban allí. Nuevamente conversaron y el monto que acordaron era 650 soles. Que a nosotros nos parece muy poco, ¿no es así? Pero el fiscal tuvo que respetar el acuerdo. Esto es la aplicación del principio de oportunidad. Se respeta el acuerdo. El fiscal no interviene. El fiscal no es un conciliador. El fiscal no puede decir, oiga, ese monto es poco, es pequeño, no es suficiente. No, respete el acuerdo. En algunos casos puede promover fórmulas de acuerdo, pero no debe hacerlo. No es conciliador. Repito, el fiscal en los casos de aplicación de la oportunidad no concilia, sino deja que las partes lleguen a un acuerdo. Por eso es que no se habla de principio de conciliación, sino principio de consenso, de fórmula de consenso, de acuerdo. Porque si no se desnaturaliza la función del fiscal en la aplicación de la oportunidad. Pero dentro de este principio existe la figura del llamado acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio sí le permite al fiscal, para ciertos delitos que el mismo código establece, sí le permite al fiscal implantar mecanismos o fórmulas de acuerdo. Es decir, el fiscal cita al imputado para la aplicación de la oportunidad bajo esta fórmula de acuerdo reparatorio. No va el agraviado. ¿Quién fija el monto? El fiscal. El fiscal lo fija. Y en estos casos, de acuerdo a la ley, el fiscal está obligado a citarlos. Porque si no convoca una audiencia para la aplicación de la oportunidad y sigue el proceso, luego pueden plantear una llamada cuestión previa y se anula todo. Está previsto en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Y también existe fórmulas en las que no interviene el fiscal, porque ahorita estamos hablando de la fórmula de consenso, imputado, agraviado en presencia del fiscal, pero la ley también permite el acuerdo notarial. Es decir, las partes van a un notario, expresan sus conveniencias, levantan un documento, se lo presentan luego al fiscal y el fiscal archiva la investigación. O si está en proceso preparatorio, se lo presentan al juez y el juez archiva el proceso. En estos casos lo que se aconseja es que cuando se presente el documento notarial se llame a las partes para que las partes se ratifiquen obviamente en el contenido de ese documento, porque obviamente puede ser adulterado, es mejor que se confirme su contenido. Entonces tenemos nosotros aplicación de oportunidad bajo sus distintas fórmulas en donde existen mecanismos de premiación. ¿Quiénes ganan? Gana el imputado porque tiene un proceso archivado. Gana la víctima porque puede obtener su pago de reparación civil prontamente. Gana el abogado porque le pagan sus honorarios. Le conviene al fiscal porque tiene un proceso menos y obviamente el juez no tiene proceso. Eso en el fondo también que ayuda a que exista menos carga procesal. Entonces el principio de oportunidad es oportuno para todas las partes. Y es bueno. Yo pienso que en el futuro tendría que ser no solo facultativo sino obligatorio.